Fui empleada de limpieza y me enamoré del hijo de mi jefa. Nunca imaginé que una visita al cementerio cambiaría mi vida por completo. Me llamo Carmen, tengo 28 años y esta es la historia de cómo el pasado me alcanzó cuando menos lo esperaba. Todo empezó hace 3 años, cuando Álvaro murió en ese maldito accidente de tráfico en la autovía de Sevilla. Yo tenía 2 meses de embarazo y él acababa de enterarse. Recuerdo perfectamente esa noche en su despacho cuando me abrazó y me dijo que todo iba a salir bien, que me ayudaría, que no tuviera miedo. Una semana después ya no estaba. Álvaro trabajaba en un estudio de arquitectura del centro. Yo limpiaba las oficinas por las noches. Sí, ya sé cómo suena. La empleada de la limpieza y el arquitecto, hijo de una empresaria millonaria. Parece sacado de una telenovela barata, pero así fue. La primera vez que lo vi fue un martes cualquiera. Yo estaba agotada. Había trabajado en 2 sitios ese día y no había comido nada desde el desayuno. Estaba limpiando su mesa cuando él entró porque había olvidado unos planos. En lugar de mirarme con desprecio o ignorarme como hacían los demás, me preguntó si me encontraba bien. Le dije que sí, que solo estaba cansada. Él fue a la cocina y me preparó un café. Un café. Nadie me había tratado así en años. Desde esa noche empezamos a hablar. Al principio solo eran conversaciones cortas cuando coincidíamos, pero poco a poco se convirtió en algo más. Él me contaba de su madre, de la presión que sentía por seguir con el negocio familiar, de lo vacía que le parecía su vida de lujos. Yo le hablaba de mi barrio de Triana, de lo difícil que era llegar a fin de mes, de mis sueños pequeños. Nos enamoramos sin darnos cuenta, o bueno, yo me enamoré perdidamente, y creo que él también, aunque nunca lo dijo con tantas palabras. Un día me regaló flores azules en pleno invierno. Me dijo que el cielo también podía florecer. Fue lo más bonito que nadie me había dicho jamás. Nunca conocí a su madre. Álvaro me habló de ella, doña Elena Valverde, la empresaria de acero. Así la llamaban. Me dijo que era una mujer dura, que había levantado un imperio pero que había perdido la capacidad de ver lo que realmente importaba. Me confesó que tenía miedo de decirle lo nuestro, no por vergüenza de mí, sino porque sabía que ella jamás lo entendería. Así que empezamos con la típica historia de Netflix, literalmente. O sea, a mí me encantan estas historias que tienen como ese toque dramático, esas historias que son imposibles de llevarse a cabo, literalmente solamente por la situación económica de cada persona. Como dicen en las novelas, como dicen en Netflix, mundos totalmente diferentes. O sea, literalmente es un mundo totalmente diferente el que lleva Carmen, al que lleva Álvaro. Al ser un poco más privilegiado que ella, al tener una carrera, ella al no poder casi que llegar ni a fin de mes, vivir en un barrio, vivir en un lugar un poco más bajo de estatus socioeconómico. Pero yo creo que estas historias son las que más te enganchan, más te hacen sentir, más te hacen conectar. Estas historias no solo aparecen en Netflix, estas historias son literalmente de la vida real y me encanta saber que el amor no tiene límites ni mucho menos económicos. Vamos a ver esta historia porque pinta, o sea, esto tiene una sazón, esto tiene un picantico que a mí me encanta. No sé, tengo muchas expectativas de esta historia. A ver si nos sorprende. Cuando me quedé embarazada, Álvaro estaba feliz y asustado a la vez. Me prometió que hablaría con su madre, que arreglaría las cosas. Me hizo prometerle algo extraño. Si algún día le pasaba algo, que criara a nuestra hija con amor, que no buscara dinero ni reconocimiento, que simplemente la hiciera feliz. Me dio una cinta azul con nuestras iniciales bordadas. Me dijo que guardara la otra mitad, que algún día su madre entendería. Una semana después estaba muerto. No fui al funeral, no me atreví. Me quedé en mi casa llorando mientras veía las noticias. Vi a su madre, elegante y seria, sin derramar una lágrima en público. Imagínate cómo puede llegar a causarte una vida vacía el tener tanto dinero. O sea, tú solo ponte en situación. Si ha muerto tu hijo, no sé si sea el único, no sé si tenga más hijos, pero se ha muerto literalmente. Y tú solamente por tener un estatus, por tener un reconocimiento, por tener dinero, estás en el funeral de tu hijo y no derramas ni una sola lágrima por el que dirán, por el que pensarán, por si ven mi debilidad. Yo creo que si no sabes gestionar el tener tanto dinero, con el seguir siendo humano, con el seguir sintiendo la vida, yo creo que al final terminas siendo una persona completamente vacía. ¿Cómo es posible que estuviera en el funeral de su hijo y no derramara ni una sola lágrima?
lágrima. Yo no podría, en plan, el funeral de mi hijo, yo me moriría también. No entiendo. Me pregunté si realmente había amado a su hijo o si solo lloraba el dinero que había invertido en él. Los meses siguientes fueron horribles. Trabajé hasta el último día del embarazo. Lucía nació en marzo, pequeña y perfecta, con los ojos color miel de su padre. Cuando la tuve en brazos por primera vez, lloré durante horas. No solo de felicidad, sino de tristeza porque Álvaro nunca la conocería. Pasaron 3 años. 3 años en los que me levanté cada día, trabajé en lo que pude, crié a mi hija sola. Mi madre me ayudaba cuando podía, pero ella también tenía sus problemas. Lucía crecía hermosa y alegre, con esa misma sonrisa que tenía Álvaro cuando le contaba algo que le hacía feliz. Yo iba al cementerio de San Fernando cada mes, siempre por la mañana temprano, cuando no había nadie. ¡Wow! Esto tiene que ser muy difícil y admiro un montón a las mujeres que también afrontan este tipo de situación de que tienen que criar a sus hijos solas completamente. Aparte de eso, tienen que trabajar, tienen que estar por ellos 24/7. Yo soy madre. Afortunadamente he tenido el privilegio de poder quedarme en casa con mi hijo los primeros años de vida y aún así me sentía agotada, me sentía cansada. Yo no me quiero imaginar el resto de madres que les toca trabajar, que les toca salir adelante, que les toca luchar y que aparte de eso les toca solas completamente, pues porque o son separadas o son divorciadas o simplemente son mamás solteras o hay casos como los de Carmen, que su pareja fallece y yo creo que es muy difícil tener que estar por estas pequeñas criaturas todo el tiempo con buena cara, con buena actitud, a pesar de que Carmen haya perdido a su pareja y de la persona de la que estaba enamorada. Tenía que luchar más allá, o sea, ella no podía permitirse sentir la pérdida de su pareja porque tenía que sacar adelante a su hija, tenía que luchar por ella porque su hija estuviera bien, tenía que trabajar, tenía que estar por ella, tenía que criarla. Bueno, para mí estas mujeres son unas superheroínas, las mujeres que tienen que trabajar todo el día en una oficina o tienen que trabajar haciendo cosas y después por la noche pasar tiempo con sus hijos. Para mí son unas superheroínas, o sea, llevan una capa gigantesca y una corona enorme porque son muy valientes, porque pueden con todo. Literalmente yo creo que cuando tú eres madre se te activa un superpoder de que puedes con absolutamente todo, porque Carmen perdió a su pareja, está criando a su hija, pero yo te aseguro que la mayoría de personas que pasan por estas situaciones hacen ver que todo está bien, que no pasa nada porque tienen una criaturita que criar, porque tienen una criatura a la que sacar adelante y tener siempre su mejor cara para que crezca feliz, para que crezca bien, para que de cierta manera no crezca con traumas. Así que para mí no hay personas más fuertes que aquellas mamás que tienen que hacer absolutamente todo para sacar adelante a sus hijos y solas además. Llevaba flores azules, las mismas que él me había regalado. Le hablaba, le contaba de Lucía, de sus primeras palabras, de sus primeros pasos. A veces me sentía ridícula hablándole a una lápida, pero era lo único que me quedaba de él. Ese martes de noviembre fue diferente. Llegué al cementerio como siempre, con Lucía de la mano y un ramo de flores. Cuando nos acercamos a la tumba vi que alguien había dejado flores blancas recién cortadas, flores caras, de esas que venden en la floristería del centro. Mi corazón se aceleró, me arrodillé y empecé a limpiar la lápida como siempre hacía, mientras Lucía jugaba con los pétalos de una flor. Entonces escuché pasos detrás de mí, me giré y la vi, doña Elena Valverde en persona, de pie a unos metros, mirándome con una expresión que no supe descifrar. Iba vestida toda de negro, elegante como en las fotos, pero se veía más vieja, más cansada. Nos quedamos mirándonos en silencio durante lo que pareció una eternidad. Finalmente habló. Su voz era firme pero no agresiva. Me preguntó quién era yo y qué hacía allí. Casi me da un ataque de pánico. No sabía qué decir. Balbuceé algo sobre que Álvaro me había ayudado alguna vez, que solo venía a agradecerle. Ella me miró con desconfianza y luego miró a Lucía. Vi cómo sus ojos se abrieron un poco más, como si hubiera visto un fantasma. Lucía se le acercó y le ofreció una flor que
que había arrancado del suelo. Para ti, le dijo con su vocecita dulce. No sé qué pasó por la mente de esa mujer en ese momento, pero su expresión cambió. Me hizo más preguntas. Le conté la verdad a media, que trabajaba limpiando oficinas, que Álvaro había sido amable conmigo, que por eso venía a visitarlo. No mencioné nada de nuestra relación ni de Lucía. Ella se quedó callada un rato largo observando a mi hija. Luego, sin decir nada más, se dio la vuelta y se fue. La vi alejarse entre las tumbas y pensé que ese sería el final de todo, pero no lo fue. Una semana después volví al cementerio. No sé por qué, algo me empujaba a regresar. Cuando llegué a la tumba, ella ya estaba allí. Esta vez no me asusté tanto. Nos saludamos con un gesto y cada una se quedó en su lado. El silencio era incómodo. Yo no sabía qué decir y ella tampoco parecía saber cómo empezar. Finalmente me preguntó mi nombre. Se lo dije. Me preguntó el nombre de Lucía. Se lo dije también. Luego hice la pregunta que yo temía. ¿Las flores azules las dejas tú? Asentí. ¿Porque azules? Me encogí de hombros. Porque eran las que él me regaló una vez. Vi cómo apretaba los puños, no de rabia, sino como tratando de contener algo. Me preguntó cuánto tiempo había conocido a su hijo. Le dije la verdad, casi un año antes del accidente. ¿Él sabía de la niña? La pregunta me dejó helada. No sabía si mentir o no, pero había algo en su mirada, una desesperación escondida que me hizo hablar. Sí, lo sabía. Me pidió que no buscara nada de usted, que solo la criara bien. Se quedó callada. Vi cómo las lágrimas empezaban a formarse en sus ojos, aunque luchaba por contenerlas. Lucía, ajena a todo, se acercó a ella y le dijo: «No llores, abuela». Esa palabra, abuela, salió de su boca con la inocencia de quien no entiende nada. Yo la había llamado así cuando señalaba las fotos de Álvaro en mi casa, porque no sabía cómo más explicarle quién era él. Doña Elena se quedó paralizada. Me miró fijamente y preguntó con voz temblorosa: ¿Es hija de Álvaro? No pude mentir más. Asentí con lágrimas cayendo por mis mejillas. Sí, señora, es su nieta. Lo que pasó después fue surrealista. Ella se arrodilló, ignorando su elegante traje, y abrazó a Lucía. La abrazó como si llevara años esperando ese momento. Lucía, confundida pero contenta, le devolvió el abrazo. Esa tarde hablamos durante horas en el cementerio. Le conté todo desde el principio. Le conté cómo nos conocimos, cómo Álvaro me trataba, cómo me habló de ella con cariño pero también con dolor. Le mostré la cinta azul que él me había dado. Ella sacó otra cinta idéntica de su bolso. Las dos mitades que Álvaro había separado, esperando que algún día nos encontráramos. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta mirando a Lucía dormir, pensando en todo lo que había pasado. Me sentía extraña, como si acabara de abrir una puerta que había mantenido cerrada durante años. Parte de mí tenía miedo de que doña Elena quisiera quitarme a mi hija, miedo de que todo fuera una trampa, miedo de volver a sufrir. Pero otra parte de mí, la parte que aún creía en la bondad que Álvaro me había mostrado, quería confiar. 2 días después, doña Elena apareció en mi casa de Triana. Llegó en un coche negro enorme que hizo que todos los vecinos salieran a mirar. Yo estaba haciendo la limpieza cuando llamó a la puerta. Abrí con las manos mojadas y el pelo recogido en un moño despeinado. ¿Puedo pasar?, me preguntó. Su voz sonaba diferente, más suave. La dejé entrar. Vi cómo miraba la casa, pequeña y humilde, con muebles viejos pero limpios. Lucía estaba jugando en el suelo con unos bloques de madera. Cuando vio a Elena, corrió hacia ella gritando: «¡Abuela, abuela!». Elena se agachó y la cargó. Vi cómo se le llenaban los ojos de lágrimas mientras abrazaba a mi hija. En ese momento entendí que ella también había sufrido, que también había perdido algo importante. Nos sentamos a tomar un café. Yo le preparé uno como pude, disculpándome porque no era de esos cafés caros que seguro ella tomaba. Ella lo bebió sin quejarse y me dijo que estaba delicioso. Hablamos durante horas. Me contó de Álvaro cuando era niño y de cómo era de travieso y soñador. Me contó de cómo ella había dedicado su vida al trabajo después de que su esposo muriera, de cómo había tratado de proteger a su hijo dándole todo lo material pero olvidando lo emocional. Me dijo que se arrepentía de tantas cosas, de tantas discusiones, de no haberlo escuchado. Él te amaba, me dijo de repente. Encontré sus diarios. Escribió sobre ti, sobre lo feliz que lo hacías, sobre cómo le habías enseñado a ver la vida de otra manera. Me eché a llorar. Lloré como no había llorado desde el día del accidente. Elena se acercó y me abrazó. Fue raro, pero también reconfortante. Las dos llorábamos por el mismo hombre, cada una desde su propio dolor. Los días siguientes fueron extraños. Doña Elena empezó a visitarnos seguido. Al principio yo me sentía incómoda, no sabía cómo tratarla, pero ella hacía todo lo posible por hacernos sentir cómodas.
Jugaba con Lucía en el suelo sin importarle arrugar su ropa elegante. Me ayudaba a preparar la comida. Me preguntaba sobre mi día. Una tarde me dijo que quería llevarme a un lugar. Subimos al coche con Lucía y fuimos al antiguo estudio de arquitectura donde trabajaba Álvaro. El recepcionista se sorprendió de vernos juntas, pero no dijo nada. Elena me llevó al despacho que había sido de su hijo. Estaba exactamente igual que la última vez que lo vi. El escritorio ordenado, los planos en la pared, incluso su taza de café aún estaba sobre la mesa. Nadie ha entrado aquí desde el accidente, me explicó. No pude, me dolía demasiado. Abrí un cajón y sacó un sobre amarillento. Esto es tuyo, me dijo. Dentro había una carta. La letra de Álvaro era inconfundible. Comencé a leer con las manos temblando. Mi querida Carmen, si estás leyendo esto es porque algo me pasó. Perdóname por no haber sido más valiente en vida, por no haberte presentado a mi madre como merecía, por no gritar a los cuatro vientos que te amaba. Pero quiero que sepas que estos meses contigo han sido los más felices de mi vida. Me enseñaste que la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en cómo amas. Cuida de nuestra hija, enséñale a ser bondadosa como tú. Si algún día mi madre te encuentra, dale una oportunidad. Debajo de toda esa dureza hay una mujer que olvidó cómo ser feliz. Tal vez tú puedas recordárselo. Te amo, siempre te amaré, Álvaro. No pude seguir leyendo. Las lágrimas no me dejaban ver. Elena me abrazó y las dos lloramos juntas en ese despacho lleno de recuerdos. Después me mostró la caja fuerte. Dentro había documentos legales. Álvaro había firmado un reconocimiento de paternidad antes de morir. Había dejado instrucciones claras. Si algo le pasaba, todo su patrimonio personal debía ir para Lucía, administrado por mí hasta que ella fuera mayor de edad. No sabía nada de esto, me dijo Elena. Mi abogado encontró estos documentos hace unos días, después de que te vi en el cementerio. Empezó a investigar y encontró todo esto guardado. También había fotos de nosotros dos que yo no sabía que existían. Álvaro me había fotografiado sin que me diera cuenta. En una estaba yo riendo mientras limpiaba una ventana. En otra estábamos sentados en el banco del parque comiendo bocadillos. Había una foto de mi barriga de embarazada, donde yo miraba hacia abajo con una sonrisa tímida. Él te amaba de verdad, susurró Elena mirando las fotos. Yo fui una tonta por no darme cuenta. Las semanas siguientes fueron de muchos cambios. Elena insistió en ayudarnos económicamente. Al principio me negué rotundamente. No quería su dinero, no quería que pensara que todo esto era por interés, pero ella fue persistente. No es caridad, me dijo, es lo que le corresponde a mi nieta y lo que mi hijo hubiera querido. Finalmente acepté, pero puse mis condiciones. Yo seguiría trabajando, seguiría siendo independiente. El dinero se usaría para la educación de Lucía y para su futuro, pero yo no iba a vivir de eso. Elena respetó mi decisión, me ayudó a inscribirme en un curso de contabilidad que siempre había querido hacer. Me consiguió un trabajo mejor en una de sus empresas, no por favoritismo, sino porque realmente tenía las capacidades. Insistió en pagar una buena guardería para Lucía, pero lo más importante es que empezó a ser parte de nuestras vidas, no como la empresaria millonaria, sino como la abuela de Lucía. Los domingos íbamos a su casa en el barrio de Los Remedios. Lucía corría en ese jardín enorme mientras nosotras tomábamos café y hablábamos. Me contó historias de Álvaro que yo desconocía. Me enseñó álbumes de fotos de cuando era niño. Me mostró sus juguetes guardados, sus dibujos de la infancia, sus cartas desde el colegio. Era como si quisiera compartir conmigo todos los años que yo no había estado ahí. Y yo le contaba de nuestros meses juntos, de las conversaciones nocturnas en la oficina, de cómo Álvaro me hacía reír, de cómo me hacía sentir valiosa cuando todo el mundo me hacía sentir invisible, de cómo me enseñó que merecía algo mejor. Poco a poco, Elena y yo nos hicimos amigas. Suena raro, lo sé. La empresaria millonaria y la que fue su empleada de limpieza. Pero el dolor compartido nos unió de una manera que ninguna de las dos esperaba. Ella me enseñó cosas también. Me enseñó a defenderme, a no dejar que nadie me pisoteara. Me enseñó que podía aspirar a más sin dejar de ser quien era. Me prestó libros, me invitó a eventos, me presentó a gente que podía ayudarme a crecer profesionalmente. Pero sobre todo, aprendimos juntas a ser familia. Un día, 6 meses después de nuestro primer encuentro, estábamos las 3 en el cementerio. Era el cumpleaños de Álvaro. Llevamos flores azules y blancas mezcladas. Lucía le cantó cumpleaños feliz con su vocecita desafinada. Elena me tomó de la mano.
Gracias, me dijo. Gracias por darle a mi hijo el amor que yo no supe darle. Y gracias por darme esta segunda oportunidad. Yo también le apreté la mano. Gracias a usted por no juzgarme, por aceptarnos, por querer a Lucía como se merece. Nos quedamos ahí las tres, frente a esa tumba que nos había unido. El sol de Sevilla caía tibio sobre nuestras cabezas. Lucía recogía flores silvestres que crecían entre las tumbas. Pensé en todo lo que había pasado, en cómo el dolor me había llevado al amor, en cómo la pérdida me había dado una familia, en cómo Álvaro, incluso después de muerto, seguía cuidando de nosotras. La vida se extraña así, te quita todo en un segundo, pero si tienes suerte y estás dispuesta a abrirte, también te puede devolver algo hermoso. No es lo mismo que tenía, nunca lo será, pero es algo nuevo, algo que vale la pena. Ahora cada vez que miro a Lucía jugar con su abuela, veo a Álvaro sonriendo. Sé que él estará feliz de vernos así, juntas, siendo la familia que él siempre soñó pero nunca pudo ver. Y aunque todavía duele, aunque todavía hay noches que lloro por lo que pudo ser y no fue, también hay días llenos de risas, de abrazos y de amor. Y eso, al final, es lo que importa. Esta es mi historia. La historia de cómo encontré una familia en el último lugar donde esperaba encontrarla. Y aunque empezó con lágrimas en un cementerio, ahora está llena de esperanza y futuro. Porque al final, el amor siempre encuentra la manera de volver. Solo tienes que estar dispuesta a recibirlo. ¡Ay, cómo me encantan estas historias! ¡Cómo me encantan los finales felices! ¡Cómo me gusta saber que el amor se transforma de muchas maneras! No solo es válido el amor como pareja. Desafortunadamente, Carmen y Elena perdieron a su pareja y a su hijo. Elena a su hijo, Carmen a su pareja. Pero aún así, el destino las ha juntado con un propósito. Y es ese propósito de poder tener una segunda oportunidad, de poder formar una familia desde el amor, de poder formar una familia desde el apoyo. Una familia que a lo mejor Elena no le pudo dar a Álvaro porque, aunque ella quisiera sacarlo adelante, pues se perdió un poco en su trabajo, en poder ser exitosa, en poder darle todo a Álvaro y que nunca le hiciera falta de nada. Pero lo que ella no se dio cuenta es que le faltó lo más importante y fue poder formar esa familia llena de amor, llena de calidez, llena de hogar. Eso es lo que a lo mejor Elena falló con su hijo, pero gracias al destino, gracias a la vida, aunque desafortunadamente Álvaro haya muerto, ese amor se transformó completamente. El destino las unió, el destino las hizo encontrarse y la vida las hizo darse una segunda oportunidad. Es muy bonito ver cómo ese dolor se pudo transformar completamente a un amor puro y real, como el que a lo mejor Elena le puede estar brindando ahora mismo a su nieta Lucía. Y ver cómo también Carmen se ha abierto a la oportunidad de poder darle una abuela como lo merecía Lucía. A veces dejamos que los días corran, que los años pasen y no nos damos cuenta que estamos demasiado enfocados en cosas que a lo mejor no son tan importantes para el día a día, como es el tener ese amor y ese cariño por la familia. De igual manera son mujeres muy valientes, son mujeres muy fuertes. Elena como pudo sacó a su hijo adelante, porque es imposible que tú como padre no cometas algún error en tu vida a nivel crianza. Carmen también me parece súper valiente porque aunque haya tenido esa pérdida tan grande, ella siempre trató de hacer lo mejor por su hija, trató de sacarla adelante, de trabajar, de estar por ella. Y ahora, afortunadamente, pudieron juntarse y formar una familia como se debe. Así que estas historias me tocan el alma, me tocan el corazón, porque son historias que tienen un final muy bonito, tienen un final muy conmovedor. Y creo que también te dejan una enseñanza que te toca el corazón. Esto es una historia más, esto es una historia real.